Hay solo un precepto bíblico que tiene una promesa de Dios para hacerte rico, y es el diezmo. Y no te preocupes que en este vídeo no voy a pedirte que me des el diezmo, pero lo que sí vamos a hacer es aclarar de una vez por todos este tema, pues hay mucha confusión al respecto. ¿Será el diezmo una obligación? ¿Sí o no? ¿Lo será para todos o solo para algunos? ¿Por qué hay que darlo? ¿O por qué no hay que darlo? Quizás es solo un invento de algunos líderes religiosos para llenarse los bolsillos. Si es algo que debamos hacer, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el sentido interno o el secreto o misterio oculto que hay detrás de él? Todo esto lo vamos a responder en este video, que es una guía definitiva de cómo dar el diezmo. Y vamos a dividirlo en 5 partes. Número 1, el origen del diezmo. ¿De dónde viene este concepto? Número 2, ¿es el diezmo del dinero una obligación? Número 3, las promesas alrededor del diezmo. Número 4, ¿cómo darlo? Y número 5, el misterio alrededor del mismo. Empecemos por el primer punto, el origen del diezmo. Mucho se habla de este concepto, pero ¿de dónde viene? ¿Cuándo fue la primera vez que se hizo el diezmo? Pues bueno, esta es una práctica muy antigua. Y en la Biblia tenemos constancia de cuál fue el primer diezmo de la historia, como mínimo según lo que nos dicen los sabios en el Midrash, que este fue el primero de la historia. Y la verdad es que siempre que queremos ver un concepto y estudiarlo, tenemos que ir a buscar cuándo fue la primera vez que aparece en la Biblia. Y este es en Génesis 14:20, donde vemos cómo Abraham diezma del botín que ganó en la guerra a quien era considerado en aquel momento sacerdote del Dios Altísimo. Y estoy hablando de Malquisedec. Esta práctica no solo se quedó en Abraham, sino que pasó de generación en generación. Vemos también a Jacob, el nieto de Abraham, quien dijo a Dios en Génesis 28:22, y todo lo que me des, diezmar, te lo diezmaré. Vemos que Abraham y Jacob no solo diezmaban diezmos de su recolecta agrícola o de los animales que tenían, sino de todas sus posesiones. Podemos decir que este es el origen de diezmar el dinero, ¿sí? Práctica que vemos que se practica hoy en día. Más adelante, la Torá, ¿sí? O la ley en el Pentateuco, ¿sí? En los 5 primeros libros de la Biblia, presenta varios preceptos para Israel relacionados al diezmo, pero que solo incumben el diezmo de la recolecta agrícola y el diezmo de los animales. Pero no hay un solo diezmo que nos hable del dinero como mínimo de forma directa, escrita de forma literal. Y me gustaría hacerte un poco de orden de todos los diezmos que están recordados en la Torá. He intentado simplificarte esta parte, pero no es tan simple. Hay diferentes diezmos que se dan. Me gustaría explicártelos todos porque también estos te van a explicar después el sentido del diezmo. Quizás la parte más importante donde damos los diezmos es en el libro de Números, capítulo 18, donde están los diferentes diezmos. Lo primero que aparece ahí en el capítulo 18 son las diferentes ofrendas o terumá. Esta es una ofrenda que los agrícolas israelitas que vivían en la tierra de Israel, porque solo en la tierra de Israel, está escrito literalmente, que se daban estas ofrendas, y no en los diferentes exilios, ¿sí? Por ejemplo, cuando exiliaron a Babilonia, los israelitas no daban en Babilonia ofrendas, porque las ofrendas son solo dadas en la tierra de Israel, y estas se daban a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellas eran de alguna manera las personas que servían al resto del pueblo espiritualmente hablando. Si vemos allí, en el libro de los Números, ¿sí? Bamidbar en hebreo 18, del 8 al 20, vamos a ver diferentes ofrendas, ¿sí? Por ejemplo, allí está escrito, dijo el Eterno a Aarón, he aquí yo también te he dado el cuidado de mis ofrendas. En este capítulo 18, desde el verso 11 aproximadamente, 12 en adelante, vemos que la terumá, la ofrenda, era algo muy puro, y ahí dice que de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán al Eterno, serán tuyas, y toda persona que esté pura, sí, limpia en tu casa, podrá comer de ellas. Así pues, de todo lo que se tenía, lo primero, un poquito, se daba al Cohen, al sacerdote. Pero esto no era un diezmo. Hay quien dice que era una cincuentena parte, o una cuarentena, o una sesentava, según si daban mucho, poco o
intermedio. Luego, los sacerdotes también tenían parte en los diferentes sacrificios que se sacrificaban y sobraba carne, ellos se los podían comer, en la redención de primogénitos animales y algunas cosas más. Es lógico. Los sacerdotes no trabajan porque se dedican a las necesidades espirituales de todo el pueblo. Por eso es que de algo tienen que vivir, pues viven de todas esas ofrendas. Aparte de esas ofrendas, tenemos después el primer diezmo. Es el diezmo que el agricultor tiene que dar ¿a quién? A los levitas. Lo encontramos en este mismo capítulo 18, del 21 al 24. Y se llama en Israel Maaser Rishon, primer diezmo, es el que primer aparece de alguna manera. Luego tenemos algo que se llama la ofrenda del Maaser o Terumat Maaser. Esta la vas a encontrar del verso 25 al 32, que eran las ofrendas que los levitas daban a los sacerdotes. Es decir, el Israel dio el diezmo de su producción agrícola al levita. El levita dio el diezmo de lo que le dio el Israel al sacerdote. Eso es lo que se llama Trumat Maaser, ¿sí? Se da una ofrenda del Maaser, del diezmo que recibieron. ¿Por qué? Porque los levitas también servían al pueblo de diferentes maneras, pero no en un nivel de entrega tan grande como lo hacían los sacerdotes. Así que ya tenemos tres diezmos o ofrendas. La primera son las ofrendas a los sacerdotes, el segundo es el primer diezmo que se daba a los levitas y el tercero es el diezmo que el levita le daba al sacerdote. Luego tenemos el segundo diezmo. El libro de los Números, en el capítulo 14, allí dice que hay un diezmo que hay que comerlo en Jerusalén por ser muy santo o redimirlo con dinero. ¿Sí? Es decir, yo digo, la santidad de estas frutas, ¿sí?, que acabo de recoger se va a pasar en este dinero y ahora el fruto ya se puede comer, pero el dinero es santo y queda consagrado para traerlo a Jerusalén, gastar ese dinero en Jerusalén y comer allí. O sea, es otro diezmo, porque no se da al levita, es un diezmo que uno se lo tiene que comer en Jerusalén. Por eso le llamaron a este cuarto diezmo que vemos el segundo diezmo. ¿Sí? El primero es el que se da al levita, el segundo es el que se lleva a Jerusalén. Y también había otro diezmo, que lo puedes ver en el libro de Deuteronomio 14, 28, 29, donde cada 3 años después del año sabático se daba diezmo a los pobres. Así pues, ya tenemos otro diezmo más. Por si fuera poco, también hay el diezmo de los animales. Sí, esto lo vemos en el libro de Levítico 27, 32, donde dice, y todo diezmo de vacas y ovejas. Pero con todo esto, tantos diezmos que había, no vemos ninguna obligación de diezmar dinero o otras posesiones que tenga la persona. Solo son productos agrícolas y animales. Que bien, esa era su economía en aquel momento. Pero también tenían otras posesiones y de las ganancias de otras posesiones, ¿sí?, que se vendieran, no se exige dar el diezmo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es el diezmo de dinero una obligación? Sí, no, ¿para quién? Por un lado vimos a Abraham y a Jacob dando el diezmo de todo. Por otro lado, la ley se estableció luego solo con productos agrícolas y animales. Y también los agrícolas, no todos. Pero no vamos a entrar aquí ahora. Pues bien, en la tradición judía hay 3 opiniones de la obligación de dar el diezmo. Y estamos en otra parte de este vídeo. Como siempre, no sé si conoces a la tradición judía, pero nos destacamos por discutir, por tener diferentes opiniones acerca de las cosas. Pues no es diferente con el diezmo. Hay 3 opiniones distintas sobre qué nivel de obligación tiene el diezmo de dinero. Porque el agrícola y el animal ya hemos visto que es de la Torá, en eso no hay discusión. Pero lo que sí hay discusión es el diezmo de dinero. ¿Es una obligación, sí o no? Algunos dijeron que el diezmo de dinero, ¿sí?, de diezmar el dinero que tienes, es de la Torá. Por ejemplo, uno de los que pensaron así era el Gaón de Vilna. Hay versículos bíblicos donde parece que habla de esto. Por ejemplo, en Malaquías 3:10, donde dice, traed todos los diezmos a la tesorería del templo y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O también en Proverbios 3:9, donde dice, honrad a Dios con vuestras posesiones y con las primicias de vuestra recolecta. Igual que las primicias de vuestra recolecta hay que diezmarlas, las posesiones que tienes también hay que diezmarlas. Me dirás que el versículo de Malaquías no habla del diezmo de dinero. Bueno, veremos más adelante que según, por ejemplo, el Sefer Hasidim,
sí habla del diezmo de dinero, porque en el tiempo de Malaquías se identifica como Esdras. En aquel tiempo no había obligación de diezmar las diferentes tierras. Pero esa es una opinión, hay otras opiniones como ya hemos dicho. Segunda opinión, no es una obligación de la Torá, pero es una obligación rabínica. Se añadió más tarde, inspirada en el verdadero diezmo, que es el diezmo de la Torá, que es el agrícola y el animal. Así piensan, por ejemplo, Rabbi Yaakov Alevi Lonil, conocido como Maharil. O tercera opinión, no es una obligación, ni siquiera es una obligación rabínica, sino una buena costumbre que Israel se acostumbraron a hacer porque es algo bueno, inspirado también en lo que había en la Torá, pero no podemos inventarnos una nueva mitzvah. Y así opina, en un nuevo precepto, y así opina Rabbi Meir de Rothenburg, o el Maharam de Rothenburg. Así que tenemos tres opiniones. De todas maneras, no es algo que no se haga. Las tres opiniones dicen que es algo que se hace. La pregunta es si es una buena costumbre, una obligación rabínica o es una obligación bíblica. Y sí, es importante decirlo, en el judaísmo sí se acostumbra a dar el diezmo de dinero. ¿Cómo se hace y para qué se da? Eso lo veremos después. Pero ¿quién es el que está obligado a dar el diezmo? ¿Estás obligado o obligada? Seguro que es lo que te estás preguntando. Pues bien, según lo que hemos dicho, las fuentes nos indican, en principio vemos que el diezmo del dinero está inspirado en las antiguas leyes que aplicaban al pueblo de Israel en la tierra de Israel y no fuera. Y no vimos en ningún verso bíblico que esta sea una obligación universal, que todas las naciones del mundo en todo lugar tengan que dar el diezmo. El motivo es obvio. Esta es una ley social para mantener a los pobres de una sociedad y a los ministros religiosos. Y no es una ley moral personal que indica cada uno tiene que dar el diezmo. No, entonces eso fue ordenado a Israel en tiempo antiguo cuando vivían como sociedad y conjunto en la tierra de Israel. Pero no es algo que se ordene porque moralmente cada persona, igual que tiene que amar al prójimo, igual que no matar o no insultar, tiene que dar el diezmo. Eso no es algo que hemos visto en ningún verso bíblico ni en la tradición judía en ningún lugar. Sin embargo, aunque no sea universalmente obligatorio, puede ser practicado por todos. Y sí lo podemos extrapolar, ¿sí? De nuevo, de los diezmos antiguos en Israel a todo el mundo de alguna manera. O del precepto, que según algunos incluso, ya dijimos, es bíblico, de diezmar el dinero, lo podemos extrapolar a todo el mundo, a aquellos que quieran cumplir el diezmo de una manera correcta. Ok, no como una obligación, pero sí como una buena costumbre de la cual tendremos muchos beneficios espirituales. Y no son pocos, como veremos a continuación. Pero una cosa está clara, dijimos que el diezmo era un medio de justicia social. Y si lo vamos a extrapolar de forma universal, los diezmos, según mi humilde punto de vista, hay que usarlos para mantener a personas dedicadas al servicio espiritual, que no es para ellos solamente, sino que está al servicio del resto de las personas que se nutren de este principio. Y como él está dedicado, y no todos se pueden dedicar, porque la gente tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas, entonces tiene de alguna manera el derecho, ya que está sirviendo a los otros, que se le ayude, o a los pobres, como estuvimos diciendo, porque esta es una medida para equilibrar la economía de un grupo, de una sociedad, de una ciudad, de un país, de la mejor manera. Y creo que este es el mejor momento para decir: no mantengan con el diezmo a personas ricas, porque esto no es justicia social. Los diezmos son para personas o que están necesitadas por ser pobres o que están muy necesitadas por no poder trabajar y estar ocupados en lo espiritual. Por eso ya te dije desde el principio, no me des a mí los diezmos. Yo soy una persona que gracias a Dios no lo necesita, tiene su trabajo y se dedica, como ves, a este canal de YouTube que está monetizado y otras cosas, a también ganar mis propios ingresos. Así que no necesito los diezmos. Y ahora veamos las diferentes promesas que hay alrededor del diezmo. El profeta Malaquías, que ya vimos, nos dice: traed todos los diezmos a la tesorería del templo y haya alimento en mi casa. Y dice algo muy fuerte: y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. No se puede probar a Dios, pero en esto se puede probar a Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde. Es increíble. Pruébame, dice Dios, trae los diezmos y vas a ver que la bendición cae hasta que sobreabunde. Como dijimos, hay opiniones que está hablando de diezmo de dinero, así dice el Sefer Hasidim, y algunos dijeron que de aquí se aprende también el precepto bíblico que todos podemos imitar. También en el libro de Deuteronomio 14:22 está escrito: hacer et kol tvuat zareja. Diezmarás toda tu recolecta. ¿Por qué dice dos veces diezmarás? La palabra diezmarás, que en teoría sobra, se puede leer de otra manera. En vez de teasher. Es la misma palabra, solo que en vez de S la pronunciaremos con sh. Y ahora significa diezmar y te enriquecerás. Y dicen nuestros sabios, diezma para enriquecerte. Y ya vimos que eso tiene fuente en el texto bíblico. Dijo Rabbi Akiva que los masrot, los diezmos, son algo que nos va a ayudar a la riqueza. Así que vale la pena. Pero, ¿cómo dar el diezmo? Lo primero que quiere decir y más importante, no todos tienen que dar el diezmo. Dijimos que esto era para justicia social. Hay gente que no tiene que diezmar. Los sacerdotes, por ejemplo, no diezmaban, aunque los levitas sí diezmaban de lo que se les daba, que era menos. Es decir, si eres una persona que no tiene lo suficiente, ¿sí? Que no tiene beneficios, que está en pérdidas continuas, estás en un problema económico y el dar el diezmo solo va a ser una carga más para ti, porque lo necesitas para sobrevivir. Según la ley judía, no hay que dar el diezmo. Por otro lado, entiendo que quieras, de alguna manera, tener la bendición de darlo por las promesas que éste tiene. Pero hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, puedes separar el diezmo y usar este diezmo para diferentes necesidades tuyas, como básicas, como hacer caridad con uno mismo, o separar el diezmo para necesidades espirituales, como formaciones, libros o otras cosas. Entonces, de alguna manera estarás dando el diezmo, pero lo estarás usando para ti. No tendrás que sacar estas formaciones de tu propio bolsillo, sino del diezmo. Obviamente que lo ideal es estar en un estado en el que lo podemos dar a otros. Otra cosa es que el diezmo se da de los beneficios, ¿ok? Si yo gané este año con mi negocio $10,000, pero me costó invertir 20,000 y tengo una pérdida de 10,000, no voy a dar el diezmo de los 10,000 que gané y voy a hacerme más pérdidas. En este caso no tendremos que dar el diezmo. Solo el dinero que me llevo a mi bolsillo, que es pura ganancia, de eso tengo que dar el diezmo, y de esto sí se acostumbra a dar todo. Entonces yo tengo que mirar no mis ingresos brutos, sino de mis ingresos limpios, tengo que ver lo que me queda y dar el diezmo de eso. Diezmo es el 10%, pero nuestra tradición dice que se puede dar más incluso, por ejemplo el 20%, y se dice no dar más del 20%. Si alguien tiene tanto dinero, amén, que así sea, que puede dar todo lo que quiera, amén, que así sea también, que den mucho, entonces se puede dar más que eso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay muchos casos, hay muchas leyes. Tengo una casa, la compré a $1,000,000 y la vendí a $1,200,000. Tengo una ganancia de $200,000. De esos $200,000 tengo que dar el diezmo. Pero a veces no es tan claro. Porque ¿por qué ahora la casa vale $200,000 más? Porque los intereses de todas las casas subieron, no porque hayas ganado. En verdad no has ganado nada, porque si ahora quieres comprar otra casa, no tienes ganancia, vas a tener que pagar lo mismo. Entonces hay que calcular el interés que subió y después solamente lo que es pura ganancia y no solamente interés es lo que vas a dar el diezmo. Digo, es algo complicado, pero la idea es clara. Hay otra cosa que escribieron, que aquellas personas que no tienen para dar el diezmo con dinero, pueden dar el dinero con servicios. Por ejemplo, si alguien es pintor y puede pintar la casa de alguien, sabe que eso vale, me invento, $500, pues se le puede considerar, si lo hace gratuitamente, que está dando como diezmo $500 a alguien que lo necesita. El diezmo entonces se da como una especie de caridad a aquellos que realmente lo necesitan, o a proyectos que, como están ocupados en esparcir la luz espiritual, no tienen monetización, no ganan de eso y necesitan de tu apoyo. Proyectos que ganan, no hay que apoyarles con el diezmo. Otra cosa muy importante, y es que hay mucha gente que se le da caridad, toma de esa caridad y da el diezmo. Eso no tiene ninguna lógica. Porque la persona que te está dando, te lo está dando para tu necesidad, no para que se lo des a otro. Así que si quieres dar el diezmo de algo que te han dado como caridad,
tienes que preguntarle y dar permiso a la persona que te lo dio. Estos son detalles, creo que la idea en general está clara y si no puedes preguntarme en los comentarios. Y por último, terminemos. El gran secreto del diezmo según la Kabbalah. Diezmo viene de 10. Y siempre que vemos 10, tenemos un esquema de las 10 sefirot. La última de ellas se llama Malhut. Malhut es la última de las sefirot, la 10ª de las sefirot. Vimos que el primer diezmo lo dio Abraham, ¿a quién? A Malki Tzedek. Tanto la palabra Malki, que significa mi rey, como Tzedek, justicia, son cosas que se atribuyen a la sefirá de Malhut. ¿Sí? Malki es rey, reinado, como Malhut igual, y Tzedek también, Malhut es llamada Tzedek. Esta Malhut es llamada pobre, Dalá, y se dice que Leit la megarme klum, no tiene por ella misma nada, tiene que recibir de otros. Por eso, es justo en esa parte, justo la 10ª parte, que nosotros damos el diezmo. ¿Por qué? Porque ella está abajo y solo recibe de lo que hay arriba y no le da a nadie. En el momento que yo tomo la 10ª parte a esta Malhut, que solo recibe, y la convierto en dádiva, y doy mi diezmo, y doy mi caridad, estoy transformando mi ego de recibir en algo que da. Estoy haciendo una transformación en mi Malhut, de algo que recibe a algo que da. Como no tiene nada de ella misma y lo recibe de arriba, cuando yo doy, ¿qué digo? Yo recibo todo de arriba. Todo lo que tengo no es mío, es de arriba. Por eso yo lo doy por orden divina. Sí, yo lo doy porque Dios me lo dijo. Yo doy por ayudar a la obra divina en el mundo, a la justicia divina en el mundo, al bien, a la luz del mundo. Entonces yo de alguna manera estoy tomando esto y estoy convirtiendo a mi parte de recibir en dar. No solo recibo, sino que me convierto en dador. Me parezco más al Creador y me apego más al Creador. Y como me apego más al Creador, entonces me convierto en alguien más bendecido. Y eso se expresa en toda la bendición económica. Y cuanto más das, más recibes. Porque vacías el kelí, el recipiente, y ahora se llena de nuevo. Por eso el Creador dijo, voy a daros tanta bendición cuando deis, porque este es el secreto. Vosotros os estáis transformando en seres que reciben para dar. Y como yo sé que todo lo que recibes, tú también. In the silence, I hear your voice. Whispers of forever, a heartfelt choice. To love without limits, to give without shame. In your eyes my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Das, te voy a dar más y más y más. Y este fue el secreto y el misterio del diezmo. Sin más, espero que te haya gustado y te haya aclarado. Espero tu opinión en los comentarios, siempre desde el respeto. Podemos también mantener el debate en comunidad y nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado, like, comentario, suscríbete si no lo has hecho antes y nos vemos en el próximo, que por cierto, te dejo por aquí. Shalom.